Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Y ahora estamos aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Estamos llegando nuevamente al final de un trimestre y este en particular nos sensibilizó en lo que debemos hacer como remanente de Cristo mientras esperamos su regreso. La temática del próximo trimestre tiene que ver con dos libros que originalmente eran uno solo, Esdras y Nehemías. Prepárate para reedificar las murallas de la fe de tus alumnos de la mano de Jiri Moskala, el autor de este análisis. Para quienes lo necesiten, vamos a tener a partir de esta semana la primera lección del próximo folleto. Solo tienes que revisar en la descripción de este programa o para quienes están añadidos a nuestra lista de difusión de WhatsApp, lo estaremos enviando. Si por alguna razón pasa el tiempo y no lo has recibido, solamente envíanos un mensaje al número que tú ya conoces. ¿Estás listo para que juntos comencemos esta labor maravillosa de extraer herramientas para edificar el cuerpo de Cristo? Pues entonces, comencemos. Inicia el repaso con una introducción motivadora. Dile a la mente de tus alumnos en unas cuantas frases por qué esta lección es importante para la vida de cada uno de ellos. Si lo necesitas, usa la reseña y los objetivos del maestro que encuentras en la página 153 del material auxiliar para el maestro. Yo lo haría diciendo algo como esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el remanente lo sigue siendo, solo que en el contexto de los últimos días de la historia de este mundo, mientras tenemos la misión de predicar un mensaje de amonestación. Siendo que el mensaje es fuerte y el tiempo es corto, ¿cómo espera Dios que hagamos obras de misericordia? Pues precisamente de esto se trata la lección de esta semana. Y sin decir más, pasaría a la etapa siguiente. Dispones de 15 minutos para que le digas a tu clase los 3 puntos más importantes de la lección. Usa para esto el comentario que va de la página 153 a la 156. De ahí podrás extraer las cosas más importantes de lo que esta lección significa. Pero yo tengo un lugar mejor del cual tú podrás extraer estos puntos importantes y así explorar la lección. Es tu propia mente dirigida por el Espíritu Santo. Deja que el Señor te ilumine a extraer de los 7 días de la semana 3 cosas que consideras que van a edificar de manera especial el carácter de los miembros de tu clase. Aquí te dejo como ejemplo los 3 puntos que yo escogí. Punto número 1, imágenes del remanente. El remanente, o lo que es lo mismo, la iglesia de Dios en los últimos días, tiene una labor muy relevante que realizar. Predicar al mundo el último mensaje de amonestación antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, como remanente no dejamos de ser el cuerpo de Cristo, es decir, una extensión del Señor y de la obra que Él mismo comenzó a realizar. Dentro de esta obra, el Señor no solamente nos mostró que está interesado en la salvación de las almas, sino también en la restauración y el bienestar en todos los aspectos de la humanidad. Con esto en mente, analizaremos 3 imágenes del remanente del Señor en los últimos días que nos ayudará a clarificar la misión del mismo. La primera de ellas es la de la luz y la sal trabajando en conjunto. Aunque estamos en los albores de la persecución, no por eso dejamos de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Es por eso precisamente que predicamos el mensaje de los 3 ángeles. Sin embargo, al igual que el corazón, la iglesia tiene 2 movimientos, uno de expansión y otro de contracción, uno de congregarnos y otro de dispersarnos. Por favor, lee para tu clase Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14 y pregúntales el siguiente planteamiento. Como remanente, ¿cuál de estas 2 imágenes es la que nos invita a congregarnos y cuál de ellas la que nos lleva a expandirnos? Permítele a cada miembro que quiera dar sus opiniones y si la mayoría concluye
que somos luz al congregarnos y sal al expandirnos, entonces habrán acertado. Agrega además que cuando nos reunimos el sábado para la adoración, estamos siendo la luz del mundo, pero cuando vamos en nuestras diferentes actividades a mezclarnos con los demás y a darles el evangelio, ese es el momento en que nos estamos esparciendo, en que nos estamos expandiendo, principalmente predicando el evangelio. La segunda imagen del remanente es la de embajadores. Y es que Dios desea, aún en estos momentos finales de la historia, en una instancia complicada del gran conflicto, que nosotros lo representemos ante el mundo como sus embajadores. Pero ¿cuál es el trabajo concreto que Dios quiere que realicemos? Para eso lee 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20. Permite que tu clase participe y al final deben llegar a la conclusión de que Dios desea que como embajadores seamos reconciliadores del mundo con Dios. Pero después de esto, lánzales el siguiente interrogante. ¿Cómo es posible realizar una labor de reconciliación siendo que tenemos un mensaje tan fuerte para dar en este tiempo? La respuesta es el servicio. Cuando la gente vea que nosotros nos interesamos por ellos de manera sincera, cuando se dé cuenta que deseamos su bienestar desde lo profundo de nuestro corazón, ellos estarán abiertos a escuchar un mensaje de amonestación como el que tenemos. La tercera imagen del remanente de Dios es la de protectores. Verás, cuando el pueblo de Israel en el desierto adoró el becerro de oro, Moisés fue uno de los pocos que constituyeron el remanente fiel de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés a la propuesta de Dios? ¿Y qué nos enseña esto de nuestra labor como el remanente final? Por favor, lee para tu clase Éxodo 32, versículos 7 al 14 y después los versículos 31 y 32. Después de escuchar las respuestas de tu clase, enfatiza que el remanente fiel de Dios busca, en primer lugar, que el nombre de Dios sea glorificado y en segunda instancia, que los impíos tengan al menos una última oportunidad. Esto solamente se logra cuando se tiene un amor profundo por el Señor y también cuando se ha desarrollado un gran amor por el prójimo después de haberle servido intensamente. Pasemos ahora al punto número 2 de nuestra lección, estimularnos a las buenas obras. Aquí vamos a hablar de un concepto que está tomando mucho relieve en el campo laboral. Se trata de la sinergia. Ella se define básicamente como que la acción de dos o más cosas tiene un efecto mayor que la suma de sus efectos individuales. Esto significa no solamente que la unión hace la fuerza, sino que resulta siendo más productiva que trabajar de manera individual. Una muy buena ilustración de este concepto está en el folleto de maestros en la página 155 y 156. Nos muestra que es mejor la sinergia, el trabajo mancomunado en equipo, que sencillamente las acciones individuales. Es más o menos una parábola que quiere contarnos cómo una familia intenta planear sus vacaciones, delegando a cada uno de sus miembros acciones para que realicen. Así, el padre compra los vuelos con destino a Orlando, Florida. La madre hace reservaciones de hoteles para la ciudad de Los Ángeles, California. El hijo, que le correspondía el aspecto de la comida, reserva restaurantes en la ciudad de Chicago, Illinois, y la hija, encargada de las actividades recreativas, pues planea visitar los sitios más importantes de la ciudad de Nueva York. Esta parábola intenta decir que es mejor cuando trabajamos juntos coordinadamente. Cuando una iglesia que está compuesta por varios departamentos intenta cada uno de ellos llevar a cabo su calendario anual de manera independiente, se parece más a lo que estaba intentando hacer aquella familia que a lo que debiera ser el cuerpo de Cristo. Un pasaje muy conocido dentro del mundo cristiano es aquel que dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre.
La razón por la cual se da este consejo está en el versículo inmediatamente anterior. Por favor, lee con tu clase Hebreos 10, 24 al 25 y luego pregunta, ¿deberíamos congregarnos para estimularnos en qué cosas y por qué? La respuesta sin duda va a ser muy obvia para la clase. Debemos nosotros no solamente congregarnos para hacer luz y adorar, sino también para estimularnos en las buenas obras en favor de aquellos que tienen necesidad. El último punto nos presenta a la iglesia, incluido el remanente, como una comunidad de siervos. El Señor Jesús nos hace saber que aunque somos sus siervos, nos ha constituido sus amigos y parte de su familia. En este contexto, lee con tu clase Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10, y luego pregúntales cuáles son las implicaciones como comunidad de siervos y familia de la fe que tiene este texto. La etapa que sigue en nuestro repaso de la lección es dedicar 10 minutos a aplicar lo estudiado. Recuerda que debemos hablar poco y procurar que nuestros miembros participen mucho. Para esto, hazle preguntas en las que ellos se sientan impulsados a dar sus opiniones. En la página 156 del folleto de maestros encontrarás un título que es Aplicación a la vida. De allí puedes extraer algunas de esas preguntas. Otras están en la lección del viernes en la sección Preguntas para dialogar. Pero la beta más importante para esto está en tu mente guiada, dirigida por el Espíritu Santo. Permíteme dejar algunos ejemplos. Primera pregunta. Estudiamos que somos luz, sal, familia de Dios, protectores y embajadores. ¿Con cuál de estas imágenes de la iglesia y del remanente te sientes más identificado y por qué? La segunda pregunta es esta. Supongamos que conoces una persona que trabaja fuertemente en favor de los necesitados. ¿Cómo podrías animar a esa persona para que continúe realizando eficazmente su labor? La tercera pregunta es, ¿cómo nos podemos asegurar de que al centrarnos en la realización de las buenas obras, no descuidemos la predicación del mensaje para este tiempo? Y la última pregunta es, ¿cuál ha sido la mayor enseñanza que te ha dejado la lección de este trimestre? Y ahora nos quedan 2 minutos para la última fase del repaso de la lección, que es CREA. Esta consiste en dejarle una tarea a la clase para que lleven lo aprendido a la práctica. Mi recomendación es que le digas a la clase, que los desafíes para que ellos se puedan unir a alguno de los proyectos que ADRA Internacional está realizando en el mundo. Para esto, por favor, revisa la página oficial de esta institución en adra.org. Y ahora termina la lección con una conclusión sencilla y elegante. Diles algo como esto. Nosotros, el remanente, cumplimos nuestra misión sin dejar de ayudar a aquellos por los que Cristo murió. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esperamos que nuestras ayudas te puedan ser muy útiles. Recuerda, conéctate compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto y nos vemos la próxima semana.